Bienvenido a este breve recorrido por uno de los relatos más antiguos y fascinantes de la humanidad. Hoy, exploraremos el Génesis, desde el momento en que todo comenzó con la creación del mundo, hasta el gran diluvio que lo transformó todo. Acompáñame a descubrir cómo surgió la vida, la historia de Adán y Eva, y el papel de Noé en un evento que marcaría un antes y un después. Comencemos. El principio de todo. Antes de que existiera el tiempo, antes de que hubiera estrellas brillando en el cielo, antes de que el viento soplara o el mar cantara con sus olas, no había absolutamente nada. No existía la tierra, no existía el cielo, no existían los animales ni las personas. Solo había oscuridad profunda, silenciosa y misteriosa. Pero en medio de aquella inmensidad oscura no todo estaba vacío. Había una presencia poderosa, eterna y llena de sabiduría. Dios. Dios existía desde siempre. No necesitaba sol para ver, ni aire para respirar. Y mientras la oscuridad cubría todo como un manto infinito, Dios decidió hacer algo extraordinario. Algo que cambiaría para siempre el universo. Con una voz firme, llena de autoridad y vida, Dios habló por primera vez. Y cuando Dios habla, las cosas suceden. En aquel silencio eterno, una sola frase resonó con poder. Que exista la luz. Y en ese mismo instante, algo increíble ocurrió. Una luz brillante comenzó a romper la oscuridad absoluta, extendiéndose como un amanecer que jamás había existido antes. La luz iluminó el vacío y la oscuridad retrocedió. Dios miró aquella luz resplandeciente. Y vio que era buena. Entonces decidió separar la luz de la oscuridad. A la luz la llamó día, y a la oscuridad la llamó noche. Así terminó el primer día de la creación. Pero Dios apenas estaba comenzando. Porque en el vasto universo recién iluminado, algo más estaba a punto de tomar forma. Y lo que Dios haría en el segundo día sería aún más asombroso. El cielo se extiende. La primera luz había nacido, y por primera vez el día y la noche se alternaban en el universo. Pero todavía no había cielo, ni nubes flotando suavemente, ni horizonte donde mirar. Todo era un inmenso océano de aguas profundas que cubrían el vacío. Entonces, en medio de ese mundo recién iluminado, Dios volvió a hablar. Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. En ese instante ocurrió algo maravilloso. Las aguas comenzaron a separarse lentamente, como si una fuerza invisible las empujara en direcciones opuestas. Una parte de las aguas subió hacia lo alto y otra permaneció abajo. Entre ellas apareció un espacio enorme, amplio y majestuoso. Dios miró aquella inmensa bóveda azul que comenzaba a extenderse sobre el mundo. Y la llamó cielo. Por primera vez existía un cielo que cubría la creación. Aunque aún no había nubes que lo adornaran ni aves que lo cruzaran, el cielo ya estaba allí, inmenso y silencioso, esperando lo que vendría después. El segundo día de la creación llegaba a su fin. Pero Dios todavía tenía mucho más en mente. Porque bajo aquel cielo recién creado, las aguas comenzaron a moverse. Como si obedecieran una orden que todavía no había sido pronunciada. Y muy pronto, algo que jamás había existido iba a surgir de las profundidades. Algo firme, sólido y lleno de vida. Algo que cambiaría la historia del mundo para siempre. La tierra estaba a punto de aparecer. La tierra emerge. Bajo el inmenso cielo recién creado, las aguas cubrían todo. No había montañas. No había valles. No había árboles ni campos verdes. Solo un océano profundo que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Pero Dios tenía un plan perfecto. Entonces habló nuevamente con su voz poderosa. Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. En ese momento, las aguas comenzaron a moverse. Grandes corrientes se desplazaron con fuerza, retirándose como si obedecieran a un rey invisible. Poco a poco, el agua se reunió en enormes extensiones. Y entonces, algo comenzó a surgir. Primero aparecieron pequeñas elevaciones, luego colinas y después enormes montañas que se levantaban hacia el cielo.
La tierra firme emergía de las profundidades. Dios miró aquella superficie sólida que ahora existía, y la llamó tierra. A las aguas reunidas las llamó mares. Pero Dios no había terminado aún. La tierra estaba desnuda, vacía, silenciosa. Entonces Dios dio una nueva orden. Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género. Que su semilla esté en él. Sobre la tierra. De repente, el suelo comenzó a transformarse. Del suelo oscuro brotaron pequeños tallos verdes. Luego aparecieron plantas, flores de colores y grandes árboles que extendían sus ramas hacia el cielo. Árboles cargados de frutos. Campos llenos de hierba. La tierra, que hace un momento estaba vacía, ahora rebosaba de vida. Dios contempló todo lo que había hecho. Y vio que era bueno. Así terminó el tercer día de la creación. Pero cuando llegó la noche, algo faltaba todavía. La luz existía. Sí. Pero aún no había lámparas en el cielo que guiaran los días y las noches. Y muy pronto, Dios iba a llenar el firmamento con luces que brillarían durante miles de años. La tierra ya estaba llena de vida. Los campos verdes se extendían como alfombras sobre las colinas, los árboles levantaban sus ramas hacia el cielo, y los mares brillaban bajo la luz del día. Pero todavía había algo que faltaba. El día y la noche existían, sí, pero no había luces en el cielo que marcaran el paso del tiempo. No había sol para calentar la tierra. No había luna para iluminar la noche. Ni estrellas que adornaran la inmensidad del cielo. Entonces Dios habló una vez más. Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y en ese instante, el cielo comenzó a cambiar. Primero apareció una luz grande y brillante que llenó el cielo con su resplandor. Era el sol, destinado a gobernar el día y a bañar la tierra con su calor. Luego, cuando la oscuridad llegó, apareció una luz más suave y plateada. Era la luna, que iluminaría las noches tranquilas. Pero Dios no se detuvo allí. Con un gesto lleno de poder, esparció miles y miles de pequeñas luces por todo el firmamento. Eran las estrellas. Algunas brillaban con fuerza, otras parpadeaban suavemente en la distancia. El cielo, que antes estaba vacío, ahora parecía un inmenso océano de luz. Dios miró el sol, la luna y las estrellas brillando en perfecta armonía, y vio que era bueno. Así, terminó el cuarto día de la creación. Pero mientras el cielo resplandecía sobre la tierra y los mares, algo seguía faltando. Los océanos estaban silenciosos. El cielo estaba vacío. Todavía no había criaturas nadando en el agua, ni aves volando entre las nubes. Pero eso estaba a punto de cambiar. Porque en el siguiente día, los mares y los cielos cobrarían vida. El sol iluminaba la tierra durante el día, la luna brillaba suavemente en la noche, y las estrellas decoraban el cielo como pequeñas chispas de luz. Pero, aunque el mundo ya era hermoso, seguía estando en silencio. Los mares se extendían profundos y tranquilos. El cielo era inmenso y azul. Sin embargo, no había movimiento. Ninguna criatura nadaba en el agua. Ningún ave cruzaba el cielo. Entonces, Dios habló nuevamente. Produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y de inmediato, la creación volvió a llenarse de maravillas. En lo profundo de los océanos comenzaron a moverse grandes criaturas marinas. Ballenas gigantes surcaron las aguas, peces de todos los tamaños nadaron en enormes bancos plateados. Los mares, que antes estaban quietos, ahora rebosaban de vida. Pero eso no fue todo. Sobre la tierra, algo empezó a agitar el aire. Primero un suave batir de alas. Luego otro. Y de pronto, aves de todos los colores comenzaron a elevarse hacia el cielo. Algunas volaban alto entre las nubes. Otras planeaban sobre los mares. Otras cantaban desde las ramas de los árboles.
El cielo ya no estaba vacío. Ahora estaba lleno de alas, cantos y movimiento. Dios miró las criaturas del mar y las aves del cielo, y vio que era bueno. Entonces las bendijo y dijo: Fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Así terminó el quinto día de la creación. Pero todavía faltaba algo muy importante. La tierra estaba llena de plantas, pero ningún animal caminaba sobre ella. Los campos verdes estaban vacíos. Y en el sexto día, Dios estaba a punto de crear algo realmente especial. Algo que sería diferente a todo lo demás. El mundo ya era un lugar lleno de maravillas. Los mares estaban llenos de peces que nadaban entre las olas. Las aves cruzaban el cielo con sus alas abiertas. Los árboles crecían fuertes y los campos estaban cubiertos de hierba. Pero aún había algo extraño. La tierra firme seguía vacía. No había paso sobre la hierba. No había rugidos en las montañas. No había criaturas caminando entre los árboles. Entonces Dios volvió a hablar. Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y en ese momento, el suelo comenzó a moverse suavemente. De los bosques surgieron ciervos veloces que corrían entre los árboles. En las llanuras aparecieron caballos fuertes galopando con libertad. Entre las rocas caminaban cabras ágiles. Luego aparecieron criaturas aún más impresionantes. Leones, poderosos que rugían con fuerza. Elefantes gigantes, que caminaban lentamente sobre la tierra. Osos, lobos, zorros y muchos más animales. También surgieron pequeños seres que corrían entre la hierba. Conejos, ardillas, ratones y criaturas diminutas que exploraban cada rincón. La tierra, que antes estaba silenciosa, ahora estaba llena de huellas, sonidos y vida. Dios miró a todos los animales que caminaban, corrían y jugaban sobre la tierra, y vio que era bueno. Pero entonces, Dios decidió hacer algo diferente. Algo que no sería como los animales. Algo que reflejaría su propia imagen. Una creación especial, capaz de pensar, hablar, amar y cuidar el mundo. Y cuando Dios habló de nuevo, la historia de la humanidad estaba a punto de comenzar. La tierra estaba llena de vida. Los animales corrían por las llanuras, los pájaros cantaban en los árboles, y los mares se movían con criaturas increíbles. Todo era hermoso. Pero Dios aún tenía una última creación en mente para aquel día. Una creación muy especial. Entonces Dios dijo algo que nunca había dicho antes. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esta vez, Dios no solo habló, también formó. Tomó polvo de la tierra, suave y sencillo, y con cuidado comenzó a moldearlo. Formó brazos y manos, piernas y pies. Un rostro con ojos, nariz y boca. Era la figura de un hombre, pero todavía no estaba vivo. Entonces ocurrió algo extraordinario. Dios se inclinó hacia aquella figura hecha de polvo, y sopló aliento de vida en su nariz. En ese mismo instante, el hombre abrió los ojos. Respiró por primera vez. El primer ser humano había nacido. Su nombre sería Adán. Dios miró a Adán con amor, porque lo había creado para algo muy importante, cuidar la tierra y vivir en amistad con su Creador. Pero Dios quería darle a Adán un hogar perfecto. Un lugar lleno de belleza, paz y abundancia. Un lugar como ningún otro en la tierra. Así que Dios preparó un jardín extraordinario. Un lugar donde pronto comenzaría una historia que cambiaría el destino del mundo. Dios no quería que Adán viviera en cualquier lugar. Quería darle un hogar perfecto. Así que plantó un jardín maravilloso en un lugar especial del mundo. Un jardín lleno de vida, colores y aromas. Ese lugar se llamaba Edén. En el jardín crecían árboles altos y hermosos, con frutos deliciosos y brillantes.
Había ríos de agua clara que corrían suavemente entre la hierba verde. Las flores llenaban el aire con su perfume y los animales caminaban tranquilamente entre los árboles. No había miedo. No había dolor. Todo estaba en perfecta armonía. Dios llevó a Adán al jardín y le dijo: «Este será tu hogar. Cuida este lugar y disfruta de todo lo que hay en él». Adán caminaba por el Edén admirando todo lo que veía. Los leones descansaban bajo los árboles. Los pájaros cantaban sobre las ramas. Los ríos brillaban bajo la luz del sol. Pero en el centro del jardín había dos árboles muy especiales. Uno era el árbol de la vida. El otro era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces Dios le dio a Adán una instrucción muy importante: puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín, excepto de uno. Señaló el árbol del conocimiento del bien y del mal. De ese árbol no debes comer. Porque el día que lo hagas, ciertamente morirás. Adán escuchó atentamente. El jardín era perfecto. Pero Dios notó algo más. Adán tenía muchos animales alrededor. Pero no tenía a alguien como él. Y Dios sabía que eso pronto debía cambiar. Porque en el siguiente momento de la historia, Adán conocería a alguien que transformaría su vida para siempre. La primera compañía. Adán vivía en el hermoso jardín del Edén. Cada día caminaba entre los árboles, escuchaba el canto de las aves y veía a los animales moverse por todo el jardín. Dios incluso le dio una tarea especial: pon nombre a todos los animales. Así que Adán observaba a cada criatura con atención. Cuando vio al majestuoso animal de gran melena, dijo: león. Cuando vio al gran animal de trompa larga, dijo: elefante. Y así, uno por uno, fue dando nombre a cada ser viviente. Pero mientras lo hacía, Adán comenzó a notar algo. Cada animal tenía una pareja. Había un león y una leona. Un caballo y una yegua. Un pájaro y otro pájaro. Todos tenían compañía. Todos. Menos él. Entonces, Dios dijo algo importante: no es bueno que el hombre esté solo. Así que decidió crear una ayuda perfecta para Adán. Primero hizo que Adán cayera en un sueño profundo. Mientras dormía, Dios tomó una de sus costillas y con ella formó a una nueva persona. Cuando Adán despertó, la vio por primera vez. Era alguien como él. Alguien con quien podía hablar, caminar y compartir el jardín. Adán sonrió con alegría y dijo: ella es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre sería Eva. Ahora el jardín del Edén tenía dos seres humanos viviendo en perfecta paz con Dios y con toda la creación. Todo era armonía. Pero en algún lugar del jardín, algo oscuro comenzaba a moverse silenciosamente. Y muy pronto, una voz engañosa intentaría cambiarlo todo. Adán y Eva vivían felices en el jardín del Edén. Cada día, caminaban entre los árboles, admiraban los ríos cristalinos y hablaban con los animales. Todo era armonía y alegría. Pero había un árbol que Dios les había prohibido: el árbol del conocimiento del bien y del mal. Sus frutos eran tentadores, brillantes, jugosos, llenos de misterio. Y Dios les advirtió claramente: no coman de ese árbol, porque el día que lo hagan, morirán. El jardín era perfecto, pero en las sombras, entre las hojas y las ramas, una criatura silenciosa observaba. Era la serpiente, más astuta que cualquier otro animal. Se movía sigilosamente y habló con Eva con una voz suave, casi hipnotizante. ¿De verdad Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? Eva, sorprendida, respondió: podemos comer de todos los árboles excepto de este. Si lo tocamos o comemos, moriremos. La serpiente sonrió, astuta y engañosa: no morirán. Dios sabe que el día que coman de ese árbol, sus ojos se abrirán y serán como Él, conociendo el bien y el mal. Eva miró el fruto. Era hermoso, brillante y parecía prometer sabiduría. Sintió mucha curiosidad y un deseo incontrolable por probarlo. Adán estaba a su lado. Eva tomó un fruto y lo mostró a él. Juntos, decidieron dar un gran paso que cambiaría el rumbo de la humanidad para siempre. Al morder el fruto, algo sucedió.
Sus ojos se abrieron. Y por primera vez sintieron miedo, vergüenza y confusión. El mundo perfecto que conocían había cambiado en un instante. Y mientras escuchaban los pasos de Dios acercándose, supieron que no podrían esconderse. El sonido de los pasos de Dios resonaba en el jardín. Adán y Eva se escondieron entre los árboles porque por primera vez sentían miedo. Sus corazones latían rápido y sus cuerpos temblaban. Dios llamó con voz firme pero triste, ¿dónde estás, Adán? Adán respondió, con la voz temblorosa, Dios mío, tengo mucho miedo. Escuché tu voz en el jardín y me escondí porque estaba desnudo y tuve temor. Dios sabía lo que había pasado, pero quería que Adán hablara la verdad. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol del que te prohibí comer? Adán miró a Eva y dijo, Señor, la mujer que tú me diste, ella me dio el fruto y yo comí. Entonces Dios se volvió hacia Eva, ¿qué has hecho? Eva respondió con tristeza, la serpiente me engañó, y comí. La serpiente, que estaba cerca, sonrió con malicia. Su astucia había logrado su objetivo. Luego se dirigió a Eva. Multiplicaré tus dolores. Tu trabajo será duro y difícil, y tendrás hijos con esfuerzo y sufrimiento. Y a Adán le dijo, porque escuchaste a tu esposa y comiste del árbol prohibido, la tierra será maldita por tu causa. Trabajarás con esfuerzo para sacar de ella tu sustento, y algún día volverás al polvo del que fuiste tomado. Dios, con tristeza, también hizo algo importante. No permitan que el hombre tome del árbol de la vida y viva para siempre en este estado. Ahora deben salir del jardín del Edén. Adán y Eva sintieron un gran dolor en sus corazones. Por primera vez, el mundo ya no era perfecto. Y mientras los guiaba fuera del jardín, un ángel con espada de fuego se colocó a la entrada para proteger el árbol de la vida. Así terminó el primer capítulo de la historia de la humanidad. Pero el mundo estaba apenas comenzando a desplegar sus secretos. Adán y Eva caminaban por tierras desconocidas, más allá del jardín del Edén. El sol brillaba, pero la tierra ya no era tan suave ni perfecta. El trabajo sería duro. El alimento no caería simplemente de los árboles. Tendrían que labrar la tierra, sembrar y cosechar. Eva miró a Adán con pesar, todo es diferente. Todo es más difícil. Adán asintió, recordando el jardín que dejaron atrás. Un lugar lleno de paz, vida y seguridad. Sin embargo, Dios no los abandonó. Aunque debían enfrentar las dificultades, les dio la capacidad de aprender, adaptarse y sobrevivir. Con el tiempo, Adán y Eva tuvieron hijos. Ellos serían los primeros en habitar un mundo marcado por el esfuerzo y la responsabilidad. Pero entre ellos también surgió algo inesperado, el conflicto humano. Uno de sus hijos, Caín, comenzó a sentir celos y enojo hacia su hermano menor, Abel, quien era querido por Dios por ofrecer sacrificios con corazón sincero. El día que Caín llevó su ofrenda, su corazón ya estaba lleno de oscuridad. El resentimiento creció. Y lo que sucedió después marcaría la historia de toda la humanidad. Porque por primera vez, el mundo conoció la violencia, la envidia y la tristeza. Y mientras la tierra que habían dejado atrás seguía creciendo, Adán y Eva comprendieron que el precio de la desobediencia era más grande de lo que podían imaginar. Caín y Abel crecieron bajo la guía de sus padres, aprendiendo a trabajar la tierra y a cuidar de los animales. Pero cada uno era diferente. Abel era bondadoso y atento, ofreciendo siempre lo mejor de su corazón a Dios. Caín, en cambio, comenzaba a sentir celos y amargura. Un día, ambos ofrecieron sacrificios a Dios. Abel ofreció lo mejor de su rebaño, mientras que Caín llevó productos de la tierra, pero sin el mismo amor. Dios miró las ofrendas y aceptó la de Abel, pero no la de Caín. Caín sintió cómo la ira y los celos lo consumían. Su corazón latía con fuerza, y su mente comenzó a idear algo terrible. Dios, con su voz serena pero firme, habló a Caín. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué has permitido que el pecado te domine? Debes dominarlo, no dejar que te controle. Pero Caín no escuchó. El resentimiento lo cegó, y en un momento de furia, hizo daño a su hermano Abel.
Cuando Abel cayó, el mundo sufrió su primer derramamiento de sangre humano. Dios se acercó a Caín y le preguntó: ¿Dónde está Abel, tu hermano? No lo sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Dios lo miró con tristeza y dijo: lo que hiciste es grave. La tierra que recibió su sangre ahora será maldita para ti. Serás un errante y fugitivo en la tierra. Caín se dio cuenta de la magnitud de su error. Se fue de la presencia de Dios, vagando en un mundo que ahora conocía la injusticia y el dolor. La primera familia humana había experimentado la tristeza, la culpa y las consecuencias del pecado. Y mientras la vida continuaba, Dios prometió que la historia humana aún tenía esperanza. Porque a pesar de la caída, nunca abandonaría a quienes amaba. Aunque Caín había sido expulsado y Abel había muerto, la vida continuaba. Adán y Eva siguieron adelante, enfrentando los desafíos de la tierra fuera del Edén. Dios bendijo a sus hijos y les dio la capacidad de crecer y multiplicarse. Pronto, la familia humana comenzó a llenar la tierra. Cada nuevo hijo traía alegría y esperanza, pero también desafíos. La vida ya no era perfecta, había trabajo duro, hambre y momentos de tristeza. Sin embargo, la humanidad aprendía a vivir y a cuidar unos de otros. Mientras los hijos de Adán y Eva crecían, se empezaban a notar diferentes talentos. Unos eran fuertes y valientes, otros eran inteligentes y creativos, y algunos tenían el corazón dispuesto a servir y proteger. Dios observaba todo desde el cielo. Sabía que, aunque los humanos podían cometer errores, también podían elegir el bien y acercarse a Él. Entre los descendientes de Adán y Eva, había hombres que edificaban ciudades, cultivaban la tierra y enseñaban a sus hijos sobre Dios. Pero a medida que pasaban los años, también surgían aquellos que olvidaban a Dios y se llenaban de maldad. La tierra, que antes era pura y perfecta, empezaba a mostrar signos de desorden y violencia. El corazón humano podía ser bondadoso, pero también podía alejarse de la luz. Dios, viendo la creciente maldad de los hombres, comenzó a planear algo que cambiaría el mundo por completo. Un acto que traería una oportunidad de nuevo comienzo para la humanidad. Los años pasaron, y la humanidad continuó multiplicándose sobre la tierra. Los hijos de Adán y Eva tenían hijos, y sus descendientes a su vez, llenando los campos, valles y montañas. Pero algo oscuro comenzó a crecer en los corazones de los hombres. La envidia, la codicia y la violencia se multiplicaban. Los hermanos peleaban entre sí, los fuertes oprimían a los débiles, y muchas personas olvidaban la bondad de Dios. Dios miró la tierra y vio que la maldad era enorme, que cada pensamiento del hombre estaba lleno de violencia. El mundo que había empezado con tanta belleza ahora estaba cubierto por el caos y la tristeza. Sin embargo, en medio de toda esa oscuridad, hubo quienes seguían fieles a Dios, hombres y mujeres con corazones justos que aún buscaban hacer el bien. Eran Noé y su familia. Noé era un hombre recto y honesto que caminaba con Dios en medio de un mundo corrupto. Dios vio que Noé podía ser la esperanza para un nuevo comienzo. Un hombre dispuesto a escuchar, obedecer y confiar plenamente en él. Entonces Dios decidió preparar un plan extraordinario, algo que cambiaría el rumbo de la historia y pondría la vida de nuevo en equilibrio. Haré un gran diluvio. Pero salvaré a Noé y su familia, dijo Dios, con tristeza por la maldad que había llenado la tierra. Y así comenzó la historia de un arco de salvación en medio de la tormenta. Dios se acercó a Noé y le habló con voz firme pero llena de amor: he decidido poner fin a la maldad de la tierra. Construye un arca de madera de gofer, divide las habitaciones y cúbrela por dentro y por fuera. Dentro de ella vivirás con tu familia y con cada especie de animales. Noé, aunque sorprendido, confiaba plenamente en Dios. Nunca antes había visto algo semejante, pero obedeció sin dudar. Comenzó a cortar la madera y a levantar el arca, trabajando día tras día bajo el sol. Su familia lo ayudaba, y juntos preparaban cada rincón para proteger a los animales. Dios le explicó también que debía reunir una pareja de cada especie, grandes y pequeños, domésticos y salvajes, aves y animales que nadan en los mares. La gente que pasaba junto a Noé se burlaba. Miren a este viejo loco. Cree que va a llover. ¿Para qué quieres un barco aquí, Noé?
Pero Noé no escuchaba a los escépticos, su fe era más fuerte que cualquier duda. Mientras el arca crecía, las nubes comenzaban a acumularse en el cielo y el viento traía un olor a tierra húmeda. Noé sabía que el tiempo de prepararse estaba llegando a su fin. Cada tablón, cada habitación, cada animal que subía al arca acercaba el momento del gran diluvio. Y cuando el arca estuvo finalmente lista, el cielo comenzó a oscurecerse, anunciando el comienzo de la gran tormenta. El arca estaba lista, sólida y segura, y Noé junto a su familia habían reunido a todos los animales, leones y ovejas, aves de todos los colores, serpientes y elefantes, cada pareja según su especie. Todos entrando ordenadamente. Entonces Dios dijo: Noé, entra en el arca tú y toda tu casa, porque voy a hacer llover sobre la tierra. ¡Deprisa, entrad! Noé obedeció. Una vez dentro, cerró la puerta detrás de ellos, y afuera, el cielo comenzó a oscurecerse. Al principio cayeron gotas ligeras. Luego, como si el cielo se rompiera, comenzaron lluvias torrenciales, y los ríos se desbordaron. El agua subía rápidamente, cubriendo colinas y valles. La tierra que había sido fértil y hermosa, ahora estaba sumergida. El ruido del agua rugiendo era ensordecedor. Las criaturas que no estaban dentro del arca corrían sin rumbo, pero dentro, Noé y su familia estaban protegidos por la obediencia y la fe. Durante días y noches, la lluvia no cesó. El arca flotaba sobre el agua, como un refugio seguro en medio de un mar inmenso. Noé caminaba entre los animales, asegurándose de que todos estuvieran bien. Su corazón confiaba en Dios, aunque el mundo exterior había desaparecido bajo el diluvio. Y mientras la tormenta rugía, Dios ya estaba preparando un signo de esperanza que aparecería cuando las aguas bajaran. La esperanza después de la tormenta. Día tras día, el arca flotaba sobre las aguas que cubrían toda la tierra. El mundo exterior estaba oculto bajo un océano inmenso y parecía que nada sobreviviría. Pero dentro del arca, Noé y su familia cuidaban a los animales con dedicación. Y, poco a poco, algo cambió. Después de muchas semanas, las lluvias comenzaron a cesar lentamente. El sol apareció entre nubes grises y los ríos empezaron a retroceder. Noé decidió comprobar la tierra y envió primero un cuervo. El cuervo voló de un lado a otro, pero no encontró dónde posarse. Luego envió una paloma, que regresó al arca porque aún no había lugar seco. 7 días después, la paloma regresó con una rama de olivo en el pico. Noé comprendió de inmediato: la tierra está comenzando a renacer. La vida volverá a florecer. Dios les dio a Noé y a su familia la señal más hermosa, un arco iris en el cielo, brillando con todos sus colores. Dios dijo: este arco iris será mi promesa. Nunca más destruiré toda la tierra con un diluvio. Siempre recordaré la vida y la esperanza. Así, después de la tormenta, la tierra volvió a estar lista para vivir. La humanidad y los animales pudieron salir del arca y pastorear, sembrar y habitar la tierra. El mundo, aunque marcado por la historia del diluvio, renacía lleno de oportunidades. Pero la historia de la humanidad apenas comenzaba. Y la relación entre Dios y los hombres seguiría enfrentando desafíos y lecciones importantes. Cuando Noé y su familia salieron del arca, la tierra estaba húmeda pero viva nuevamente. Los animales caminaron a su alrededor, oliendo el aire fresco y explorando los campos verdes. Noé se arrodilló y agradeció a Dios con un corazón lleno de gratitud. Oh Señor, te doy gracias por tu misericordia y por esta nueva oportunidad que nos concedes. Dios sonrió y dijo: nunca más destruiré toda la tierra con un diluvio. El arco iris será la señal de mi promesa eterna. Y así, cada vez que el cielo se llenara de nubes y la lluvia comenzara a caer, la humanidad podría mirar hacia arriba y recordar: Dios cuida de los que confían en Él. El arco iris se convirtió en símbolo de esperanza, renovación y amor. Recordaba que incluso después de los momentos más oscuros, siempre hay posibilidad de un nuevo comienzo. Noé y su familia comenzaron a reconstruir sus vidas, enseñando a sus hijos a cuidar de la tierra, de los animales y de la vida misma. La humanidad podía equivocarse, pero también podía aprender y crecer con cada experiencia. Así,
la historia de la creación y la del diluvio se entrelazaban, recordando que la obediencia, la fe y la esperanza son las claves para vivir en armonía con Dios y la creación. Y mientras el arco iris brillaba en el cielo, el mundo, aunque imperfecto, estaba lleno de nueva vida y promesas. Un nuevo comienzo. La tierra estaba renovada. Los ríos fluían, los campos eran verdes, y los animales recorrían libres los bosques y llanuras. Noé y su familia miraban el cielo, donde el arco iris brillaba con todos sus colores. Era un recordatorio de que Dios siempre cumple sus promesas y que la vida puede renacer, incluso después de las pruebas más difíciles. Los hijos de Noé comenzaron a multiplicarse, y poco a poco, la humanidad llenó la tierra de familias, ciudades y nuevas historias. Aprendieron que la obediencia, la bondad y la fe eran esenciales para vivir en armonía con Dios y con la creación. El mundo nunca volvió a ser perfecto como el jardín del Edén, pero estaba lleno de lecciones, oportunidades y esperanza. Cada árbol, cada río y cada criatura recordaba a los hombres que Dios había creado todo con amor. Y así, la historia del Génesis nos enseña, desde la creación de la luz, la tierra y los cielos, hasta la caída del hombre y la salvación a través de Noé, Dios siempre ofrece una oportunidad para empezar de nuevo. Y siempre cuida de quienes confían en Él. El primer capítulo de la historia humana había terminado. Pero la aventura de la humanidad con Dios continuaría, llena de fe, desafíos y promesas por cumplir. Y así llegamos al final de la primera parte del Génesis, desde la creación hasta el gran diluvio. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita, le des like y lo compartas para que más personas puedan descubrir estas historias. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando más historias como esta. Gracias por acompañarme, nos vemos en el próximo video.